Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga en estos momentos. Me da mucho gusto saludarles y también le doy gracias a Dios por este privilegio que me concede de compartir la palabra del Señor en este día. Antes de comenzar, hermanos, quisiera hacer una oración para dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical, pidiéndole al Señor dirección y que todo lo que hablemos y digamos sea de bendición y de edificación para quien escuche esta lección. Señor, te adoramos, te bendecimos, nos acercamos ante el trono de tu gracia en estos momentos, Señor, para pedirte que pongas palabra en mi mente, en mi corazón, Señor, y que podamos, Señor, ser de edificación y de bendición a quien escuche esta clase, esta reflexión o este mensaje, Señor, que tú traes por medio de los pasajes bíblicos, Señor. En Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos a ti todo el honor, toda la gloria y toda honra, Señor, porque tú la mereces. Y que podamos disfrutar y gozarnos en estos momentos, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra clase en estos momentos. La clase anterior, hermanos, estuvimos compartiendo, nuestro hermano estuvo compartiendo sobre la lección número 23 y este día nos corresponde compartir la lección número 24. Y estas clases, hermanos, o estas dos clases son casi continuas porque están en el libro del Apocalipsis y es el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias que están escritas en el libro de Apocalipsis. El escritor, hermanos, del Apocalipsis es el apóstol Juan. Juan, hermanos, aproximadamente se cree que en el año 96, después de que Cristo murió y resucitó, en el año 96, el apóstol Juan, hermanos, fue llevado a una isla llamada Patmos como prisionero por ser seguidor de la verdad, seguidor de Jesús. Él fue llevado, hermanos, a este lugar y estando él en ese lugar, hermanos, Dios le da la visión. Y es interesante, hermanos, cómo el escritor, hermanos, hace esta referencia porque dice Juan que él fue llevado en el espíritu, hermanos, y yo creo con todo mi corazón que quizás él no hubiera podido entender el mensaje del libro, hermanos, sino es a través del espíritu. El tema, hermanos, del Apocalipsis en sí, déjenme decirles o quizás refrescar o traer algo a su mente para tratar de comprender. El tema principal del Apocalipsis, hermanos, es el Señor Jesucristo. Porque dice el pasaje, el quien es, el que era y el que ha de venir. Y en relación, hermanos, o en cuanto al tiempo, que es el que era y el que ha de venir. En relación, hermanos, en relación que tiene él con las iglesias, es en su oficio, es como el Señor, como sacerdote, como esposo, como rey y como juez. Entonces es interesante, hermanos, tratar de comprender estos factores del cual el libro trata de enseñarnos y de tratar de comprender. Y todo lector, hermanos, todo lector del libro de Apocalipsis es importante entender o tratar de tener dos pasajes, hermanos, importantes que yo lo veo así, como para que nos dan referencia a cómo interpretar, hermanos, el libro de Apocalipsis. Y es tomar en cuenta, hermanos, el pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Son dos, pero déjenme leerles el que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos
12 y dice así. Primera de Pedro 1:12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administran las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar aún los propios ángeles, hermanos. Entonces, estas verdades y esta revelación quisieran los mismos ángeles poder entender y comprender las cosas que usted y yo vemos, oímos y aún podemos nosotros predicar. Hay muchas cosas obscuras, hermanos, que no entendemos, que quizás debido a lo oscuro, a lo que no es evidente para nosotros, pero llegará a aclarecerse conforme al tiempo se acerque para aquellos a quienes fue escrito. Y de una u otra manera, hermanos, siempre Dios trata con nosotros por medio de su palabra y las cosas que fueron reveladas para estos hombres de Dios, pues en su manera o en su manera de interpretar, hermanos, se les fue revelada y que nosotros en esa manera pudiéramos también comprender. El otro pasaje, hermanos, que quiero compartir está en 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 20. Y dice 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo en base, hermanos, que la interpretación del Apocalipsis, que la interpretación que aún está en toda la Biblia, hermanos, nosotros podemos entender o por medio del Espíritu Santo entender que los hombres que escribieron fueron revelados y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es importante tener o entender que Cristo de tal manera o de tal modo quiso dar a entender por medio de su ángel a Juan y poder hablar a nosotros como individuos, como iglesia, como pueblo, en tal modo. Entonces, la Biblia dice, hermanos, en este libro, que podemos nosotros vamos a tratar de entender este mensaje que Dios mandó por medio de Juan a las 7 iglesias. Y nomás quiero refrescar un poquito, hermanos, un poco el mensaje que Dios trajo o envió por medio de cada una de estas iglesias. Por ejemplo, siempre Dios trata de dar un mensaje, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, de volver a su primer amor. A la iglesia de Esmirna, permanecer siempre fiel. A la iglesia de Pérgamo, aferrarse a la verdad. A la iglesia de Tiatira, incrementar sus buenas obras. A la iglesia de Sardis, vigilar su espiritualidad. A la iglesia de Filadelfia, aferrarse a Cristo. A la iglesia de Laodicea, ser celosos por la santidad, ser celosos por la verdad, y también le manda a arrepentirse. Entonces, hermanos, estas iglesias, hermanos, están en la iglesia menor. Y estas cartas, hermanos, comienzan con elogios, comienzan siempre con he visto tus obras, que amas, que tienes, que compartes, que das, pero siempre hay algo que hacía falta. Entonces, hermanos, viene una clase de elogios a cada una de las iglesias, pero también trae una parte de reprensión, de llamar la atención a aquellas cosas que no se están haciendo, que no están obrando en verdad. Entonces, el libro, hermanos, el mensaje a estas iglesias es de volverse a encaminar como cuando fueron sus comienzos, como cuando fueron sus principios. Porque a medida, hermanos, de conforme nos
nosotros vamos teniendo esta relación con el Señor, creo que individualmente nosotros podemos, hermanos, comenzar bien, pero de repente a veces hay cosas que pudieran hacernos falta. Entonces esas son las que Dios nos llama la atención para volver a las cosas principales, a las cosas con las cuales iniciamos con este fervor y con este amor. Entonces, hermanos, dicho esto, entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, en cada una de las iglesias nos trae un mensaje, nos trae una llamada de atención y nos habla, nos llama a volver a comenzar. Entonces, en esta clase, hermanos, en esta clase que se refiere al mensaje a las iglesias, en la parte número 2, que es nuestra lección 24, vamos a compartir sobre la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia a la Odisea. Y hay varias, hermanos, características que se repiten en cada carta o en cada mensaje que Dios manda a cada una de las iglesias. Número 1 es la iglesia es elogiada, la iglesia es reprendida por un área de fracaso y Jesús demanda una respuesta a la iglesia. Él promete, hermanos, también bendición a los vencedores y a la iglesia se le ordena también oír el Espíritu y también quizás después de un elogio también llama a una reprensión y también llama a aquellos que obedecen, les da una bendición o una promesa para poder encontrar esa bendición después de haber hecho o obedeciendo a las ordenanzas que Dios demanda de cada uno de sus hijos o que Dios demanda de cada una de sus iglesias. Y dice el capítulo 3, hermanos, del libro de Apocalipsis, hablando de la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, de lo que has oído, guárdalo. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas personales que hay gente en ese pueblo, en ese lugar, que se han guardado, que no han manchado sus vestiduras, dice esta carta, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, que no han manchado sus vestiduras porque se han hallado dignos de poder estar en mi presencia. Y luego dice el verso 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo Dios, por medio de su ángel, empieza a llamarle la atención a esta iglesia de Sardis. Sardis, hermanos, se encontraba históricamente, hermanos, y fue derrotada por un grupo militar. Y en esa ciudad fue dirigida originalmente y construida en la escarpada cime de una montaña. Más tarde ahí se construyó una acrópolis que sirvió como un refugio en esos tiempos, y la iglesia, hermanos, sirvió como una protección para la gente que llegaba a ese lugar y sirvió como un refugio. Entonces, en ese lugar, Dios, hermanos, siempre trataba de que ellos se manejaran de tal modo o de tal manera que
que se afirmaran, que las cosas que ellos habían ya procesado y que estaban a punto de morir, pues que alinearan su vida, que tuvieran siempre en mente que las obras de las cuales ellos ya habían tenido por bien delante de Dios, pues que estuvieran siempre, que fueran guardadas en su corazón, que se mantuvieran en ellas, que hicieran todas esas cosas buenas delante de Dios. Así que, hermanos, la iglesia de Sardis nos enseña acerca de ayudar al extranjero, de ayudar a aquellos que llegaban como a refugiarse en aquel lugar. Y es verdad, hermanos, la iglesia en sí es como un refugio para aquellos que vienen dolidos, para aquellos que vienen quizás con problemas, con situaciones difíciles. Creo que la iglesia, hermanos, debe ser un lugar donde haya una protección. La iglesia, hermanos, juntamente con sus congregantes, debemos servir como protectores a aquellos que vienen lastimados del mundo o que vienen con carga de problemas en su vida. Creo que la iglesia está para eso, hermanos. El siguiente, hermanos, es la iglesia en Filadelfia. Dice así, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco sus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Vuelve y dice, hermanos, y hace una llamada de atención. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que Él aumenta nuestras fuerzas, que Él aumenta cuando estamos débiles, cuando estamos quizás, hermanos, en nuestro último aliento. Dice la Biblia que Él aumenta nuestras fuerzas, que aunque sea muy poco, que aunque sean muy pocas fuerzas, Dios, hermanos, nos las multiplica. Dios nos da, hermanos, ese nuevo empuje para poder seguir adelante. O sea, entonces, siempre, hermanos, detrás de una reprensión también hay una llamada de atención y también hay una promesa, porque dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Entonces, hermanos, esa es esta llamada de atención en la iglesia de Filadelfia. La última, hermanos, llamada de atención, o el último mensaje que Dios da a la siguiente iglesia es la iglesia en Laodicea. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y nuevamente, hermanos, viene y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y nuevamente repite y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia podemos entender, hace esta referencia de no ser ni frío ni caliente, sino ser, hermanos, o frío o ser caliente. Entonces, porque lo tibio, hermanos, Dios lo desecha. En estos tiempos, hermanos, se cree que geográficamente en este lugar de la Odisea, hermanos, había unos conductos donde salía agua fría y agua caliente. Cuando había esta mezcla, hermanos, de lo frío con lo caliente, el agua permanecía tibia. Y eso, hermanos, lo tibio producía, hermanos, cierta contaminación en aquel lugar, que había, hermanos, esa contaminación por lo tibio que había, hermanos, venían a la ciudad enfermedades, venían a la ciudad enfermedades donde la gente se contaminaba, hermanos, y muchos morían por eso, por estas enfermedades. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué mensaje nosotros podemos entender por medio de esto? ¿O qué es lo que Dios trata de decirnos? Dice que por cuanto eres frío o caliente y tibio, entonces la tibieza, hermanos, delante de Dios, dice que a él le causa náusea, le causa vómito, le causa este sentir, este malestar cuando alguien toma. No sé si usted ha probado agua tibia, hermanos, y no muy poco es tan apetecible, pero, hermanos, lo que trata de compartir el escritor, hermanos, aquí es de que seamos fríos o seamos calientes. Yo, hermanos, personalmente quiero estar siempre caliente delante del Señor, porque dice aquí que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, hay un mensaje precioso en estas escrituras o en estas cartas, el mensaje que Dios tiene por medio de su hijo, del apóstol Juan, a llamarnos a esta reflexión de amar a Dios por sobre todas las cosas. No ser perfectos, hermanos, no ser perfectos, porque nadie es perfecto. Jesús dijo, ni yo mismo soy perfecto, sino solo mi Padre que está en el cielo. Entonces, esforcémonos, hermanos, por seguir adelante, por servir a Dios, y que pase lo que pase y venga lo que venga, Dios está con nosotros, hermanos. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay victoria para su pueblo, hay victoria para sus hijos. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias y mucho gusto en saludarles a aquellos que vean esta clase virtual. Oremos. Señor, te doy gracias en esta tarde por lo bueno que tú eres. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Toma el control de cada una de sus vidas, de las cosas que están, Señor, aconteciendo y pasando en estos momentos. Ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos firmes, fieles, con ese amor apasionado, Señor, para contigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuídense, hermanos. Dios me los bendiga y Dios me los proteja. No poco, mucho.